Buenos días, buenas tardes o buenas noches, fanáticos y seguidores. Bienvenido a este nuevo video informativo. Esto es NotiFlash. Hoy es miércoles 18 de junio de 2025 y les traemos unas actualizaciones sobre la situación de seguridad en la frontera y los salarios retenidos a los diputados, pero también hablaremos las mafias del crédito, el costo invisible de la migración haitiana. Pero antes te pido que si aún no te has suscrito, que lo haga ahora y dale un buen me gusta. Aquí las informaciones para esta emisión. En las últimas horas, la seguridad fronteriza en República Dominicana vuelve a estar en el centro del debate. Mientras el ejército detiene a 34 haitianos indocumentados en operativos simultáneos, el Congreso enfrenta una crisis de transparencia. Más de 30 diputados aún no han declarado sus bienes y podrían perder sus salarios. ¿Qué está pasando en las instituciones? ¿Hasta dónde llegará la presión migratoria y política? Hoy te traemos un análisis completo con datos, contexto y reacciones que han desatado una tormenta en redes sociales. Esto es NotiFlash, versión extendida. Prepárate. Bienvenidos a NotiFlash, el espacio donde las noticias no esperan y tú tampoco deberías. Aquí te traemos los hechos más explosivos, breves y al grano para que siempre estés un paso adelante. Si quieres estar informado sin rodeos y sin censura, dale like, suscríbete y activa la campanita, porque en NotiFlash la verdad llega en segundos. Comparte este video con quien necesita abrir los ojos. En medio de un contexto fronterizo cada vez más tenso, el ejército de República Dominicana ha detenido a 34 haitianos indocumentados en operativos simultáneos en Montecristi y San Juan. Aunque se trata de una acción rutinaria dentro de las labores de vigilancia, el trasfondo revela una realidad mucho más compleja. El flujo migratorio irregular desde Haití sigue siendo un desafío constante para las autoridades dominicanas. Los detenidos, en su mayoría hombres jóvenes, intentaban evadir los controles migratorios a través de rutas rurales, lo que pone en evidencia tanto la vulnerabilidad de la frontera como la desesperación de quienes cruzan. No se trata simplemente de un acto ilegal. Detrás de cada intento hay un drama humano alimentado por el colapso institucional y la violencia en Haití. La expresión de un ciudadano en redes sociales, "Los haitianos están entrando como perro por su casa", resume la percepción de una parte importante de la población, cansada, temerosa y en ocasiones tentada por discursos nacionalistas. Sin embargo, más allá de los sentimientos, el Estado dominicano enfrenta un dilema estructural: ¿cómo garantizar su soberanía sin vulnerar derechos humanos? ¿Cómo establecer orden sin caer en el abuso? Por otro lado, en el escenario político nacional surge otro tema de profundo interés: la falta de transparencia de algunos legisladores. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, anunció que a partir de julio se retendrán los salarios a los diputados que no hayan presentado su declaración jurada de bienes. Aunque en un principio se hablaba de más de 130 congresistas en falta, Pacheco aclaró que la cifra real ronda los 33 o 34 legisladores activos, ya que muchos de los señalados son exdiputados fuera de la jurisdicción actual del Congreso. Aún así, el hecho de que decenas de representantes del pueblo no hayan cumplido con un requisito legal básico, el de rendir cuentas sobre su patrimonio, lanza un mensaje preocupante sobre el nivel de compromiso ético dentro de la clase política. Ambos casos, el de la frontera y el del Congreso, nos recuerdan una misma verdad: la institucionalidad dominicana está siendo desafiada desde varios frentes, ya sea por las presiones migratorias o por las fallas internas en la rendición de cuentas. El país necesita respuestas firmes, pero también justas, responsables y coherentes con el Estado de Derecho. Señalar que tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República ha estado siendo objeto de crítica porque dijo una información que, por cierto, no fue oficial de la Cámara de Cuentas, que hay 133 diputados que no han presentado declaración jurada. Esa información es falsa. No sé si puedo repetirlo. Esa información es falsa, de toda falsedad. Hay casi 100 exdiputados que no han
cumplido con el requerimiento de la ley, pero nuestro brazo no alcanza hasta ellos. Entonces, cogen de inmediato para tratar de hacerle daño a un órgano como este, que yo no digo que sea perfecto, pero hemos tratado de ir mejorando nuestras condiciones y de ir mejorando considerablemente nuestro accionar. Y hay 30 y tantos de diputados, pongan atención, que están o incompletos, porque muchos de ellos ya comenzaron con el proceso y lamentablemente se descuidaron, y esos 30 y tantos diputados no han completado, la mayoría de ellos, su declaración jurada. Entonces estamos coordinando con la Cámara de Cuentas para hacer un proceso preparativo. Nos vamos a dar un mes para que esos 33 diputados, son más o menos, 33, 34, completen lo que no han completado su declaración jurada, y hay algunos, muy pocos, que todavía no han iniciado el proceso. Pero eso es muy poco. Yo mañana puedo tenerle el número. Entonces, nosotros, con los diputados actuales, reitero, que no han completado, sí vamos a tomar alguna medida administrativa en términos reglamentarios de lo que nos permite el reglamento. Entonces, obviamente ya para el mes que viene, porque este mes la nómina está hecha, lista y servida, para el mes que viene, si no han regularizado su situación, le vamos a retener el pago a los señores diputados que no terminen de hacer su declaración jurada. Tienen aproximadamente un mes más para completar esta situación, y decirles a los amigos que tienen y retienen información que no es cierto que esa cantidad tan exagerada de diputados, yo oí los medios hoy dándose banquete, descuartizándolo, con una información que está errada. Ustedes saben que una información mal dicha, un poquito retorcida, ya tú sabes. Tú dices digo y te dice no, fue Diego que dijo. Se parece, pero es diferente. Entonces, hay una cantidad de exdiputados que a lo largo del tiempo no han cumplido. ¿Y cómo alcanza nuestro brazo a esos exdiputados? Y con el Senado es peor todavía. Las mafias del crédito, el costo invisible de la migración haitiana. Detrás de cada haitiano que cruza la frontera o emprende un viaje hacia Sudamérica, México o incluso los Estados Unidos, hay una historia más compleja de lo que muchos imaginan. Una historia que no comienza en el monte ni en la playa, sino en los barrios más empobrecidos de Haití, en la sombra de una economía colapsada. Allí, en la desesperación del día a día, han surgido redes clandestinas de prestamistas mafiosos que financian el sueño migratorio de miles de personas. Pero este no es un préstamo cualquiera, es una trampa disfrazada de oportunidad. Los llamados banquiers marrons, banqueros en la sombra o prestamistas del éxodo, ofrecen dinero en efectivo a familias enteras para pagar los costos del viaje, transporte clandestino, documentos falsos, pago a coyotes y a veces incluso sobornos en la ruta. A cambio piden una garantía brutal: la casa familiar, el terreno agrícola, el título de una motocicleta, un local comercial, incluso joyas heredadas o ganado. Cuando el migrante logra cruzar la frontera y enviar remesas, el trato se cumple, pero cuando las cosas no salen bien, cuando son detenidos, deportados o mueren en el trayecto, la familia queda en ruina, pierden todo.
Estas mafias no operan solas, se articulan con redes de tráfico de personas, bandas que controlan las salidas por puntos clave como Anseapitr, Belader, Malpaso, el Río Dajabón y grupos criminales transnacionales que manejan rutas hacia Chile, Brasil, México, Ecuador, Guyana y Panamá. Se estima que un viaje desde Haití hasta Chile o Estados Unidos puede costar entre $2.500 y $10.000 por persona, dinero que en la gran mayoría de los casos no existe, sino que se obtiene a través de estas redes de préstamo criminal, dejando a las familias hipotecadas, endeudadas y amenazadas. Y cuando el migrante cae en manos de migración, como ocurrió recientemente en Montecristi o San Juan, ese sueño financiado por prestamistas termina en deportación y en pérdida total. Lo más alarmante es que muchas de estas redes operan con la complicidad de sectores políticos y estructuras policiales corruptas que permiten el paso de personas a cambio de una tajada del negocio. Detrás del fenómeno migratorio haitiano no solo hay crisis humanitaria, hay un negocio multimillonario y perverso donde los más pobres pagan con su dignidad, su libertad y su futuro. Un negocio que debe ser visibilizado, denunciado y desmantelado. Migración haitiana en RD, cifras alarmantes. 119.003 haitianos fueron deportados entre enero y abril de 2025, lo que representa un incremento del 71% respecto al mismo periodo del año anterior. Solo en abril de 2025 se realizaron 32.540 deportaciones, completando la cifra mencionada. En mayo de 2025 se registró la cifra mensual más alta del año, 34.190 haitianos deportados, un aumento del 5.1% respecto a abril. En los primeros 5 meses de 2025, aproximadamente 143.251 haitianos han abandonado RD, ya sea por deportación o por retorno voluntario. Estas cifras reflejan una política migratoria sumamente activa, impulsada por el gobierno dominicano desde octubre de 2024, que incluyó medidas drásticas como redadas en hospitales y aceleración de construcciones fronterizas. Más de 58.600 haitianos optaron por salir voluntariamente en los primeros 5 meses de 2025, organizados en caravanas humanitarias, lo que indica también el efecto disuasorio de las acciones estatales. Perfil del migrante haitiano. Según datos del Censo Dominicano y encuestas recientes, el 75% de los haitianos residentes en RD lleva menos de 10 años en el país. El ingreso promedio es de 10.262 pesos dominicanos por mes, un 17.5% menos que el de los dominicanos, 12.441 pesos dominicanos por mes. Aproximadamente el 80% de los trabajadores en la construcción son haitianos y un 60% de estos lo hacen de manera informal. Estos datos sitúan a la migración haitiana como un pilar económico en sectores clave, pese a su condición de vulnerabilidad y falta de derechos formales. Puerto Aisto, transparencia legislativa en crisis. En paralelo, la Cámara de Diputados Dominicana enfrenta un desafío interno. Cerca de 33 a 34 diputados activos no han presentado su declaración jurada de bienes. Algunos ni siquiera han iniciado el proceso legal. Esta situación ha llevado a la decisión de retener sus salarios si no regularizan su estado antes de julio. Una medida simbólica que busca reforzar la rendición de cuentas, corrección y disciplina institucional. Conclusiones. Seguridad versus derechos humanos. El aumento de deportaciones confirma un fortalecimiento de los controles migratorios, pero también genera tensiones y posibles abusos documentados por organismos internacionales. Importancia económica de la migración. Pese a su vulnerabilidad, los migrantes haitianos son fundamentales para sectores de la economía informal y agroindustria. Responsabilidad institucional. Exigir transparencia a los legisladores busca fortalecer la confianza pública, aunque también podría estar teñido por causas políticas. En resumen, República Dominicana enfrenta un doble reto. Por un lado, garantizar su soberanía y seguridad fronteriza. Por otro, asegurar la protección de derechos humanos y una clase política comprometida con la ética y la transparencia. Si este contenido te pareció revelador, no te lo guardes. Compártelo con quienes quieren conocer la verdad más allá del discurso oficial. Suscríbete ahora a Notic Flash, activa la campana y mantente al tanto de las últimas maniobras políticas, movimientos militares y juegos diplomáticos que están redefiniendo el futuro de República Dominicana, Haití, Venezuela y toda América Latina. Tu apoyo es clave para seguir desenmascarando lo que otros prefieren ocultar. No te desconectes porque la historia no se detiene. Esto fue Notice Flash, donde el poder tiembla y tú te enteras.
Déjanos tu opinión en los comentarios y no te pierdas el próximo reporte. Nos vemos en el siguiente Flash. Con las informaciones sin rodeos y sin censura, dale like, suscríbete y activa la campanita porque en Notic Flash la verdad llega en segundos. Comparte este video.